Hoy te traigo 7 tips para escribir tu cuento o novela. Vamos a ello. Soy Rodrigo Cepeda, ilustrador y autor, y hoy te vengo a dar algunos consejitos al momento de escribir. He escrito varios cuentos, he intentado escribir una novela, pero ahí está a medias. He publicado un libro, estoy a la espera de publicar otro, así que creo que puedo ayudarte un poquito con esas dudas o inquietudes que puedas tener al momento de escribir. No son nada del otro mundo, son cositas que creo que te van a hacer la tarea mucho más fácil. Vamos con ello. El primer tip que te doy es que te pongas una meta clara y realista. Eso quiere decir que si nunca has escrito, no te recomiendo empezar por escribir una novela. Escribe un cuento o un microcuento, algo que te ayude a ir familiarizándote con el proceso de escritura, que no sea una obra demasiado titánica. Puede ser un cuento de una plana, puede ser un cuento de 5 planas, puede ser un microcuento, como decía. Cualquier cosa que sea más accesible que escribir una novela. Una novela es mucho trabajo y puede que ni siquiera llegues a mitad de camino y te va a costar demasiado. Así que si estás empezando a escribir, hazte una meta clara y realista. Algo que puedas lograr en un corto plazo, o si no necesariamente que sea en corto plazo, pero que logres. Algo que puedas saber y decir, esto creo que puedo lograrlo. Este cuento que me va a costar un mes escribir quizás, lo puedo hacer. Así que eso, tener una meta clara y realista. El segundo tip que te doy es que no escribas ni edites al mismo tiempo. No vayas escribiendo un párrafo y luego te pongas a revisarlo y a escribirlo y a volver a reescribirlo y a volver a analizarlo. No hagas eso, si no, no terminarás nunca. Lo mejor que puedes hacer es escribir de corrido todo, sin preocuparte demasiado cómo está quedando. Acá hay un tema entre paréntesis. Sí tienes que preocuparte cómo está quedando, pero me refiero a que no te preocupes mucho si tiene errores de ortografía, si hay alguna frase en específico que no te suena del todo bien, si no estás del todo contento con cómo se están narrando o explicando ciertas cosas, pero el plano general sí te gusta y sí se está armando bien. No te pongas a revisar cada una de esas cosas porque no vas a avanzar nunca. Escribe todo. Yo lo que hago es escribir. Escribo muy lento, la verdad. Y luego al otro día o después al rato me pongo a revisar un poco algunos detallitos, más que nada, pero no me pongo a corregir todo el párrafo porque si no terminarías nunca. Lo ideal es escribir todo de una, hacer tu primer borrador y luego una vez lo tengas escrito, ahí recién empezar a corregirlo ya de manera profunda. Si quieres corregir algo, que sean pequeños detallitos, o eliminar alguna frase pequeña o corregirla, pero no te pongas a ver cada cosa porque si no, no terminarías nunca de escribir el cuento. Y escribir es, como te digo, un trabajo cansado y complicado. No es tan fácil como Stephen King, que puede sentarse y escribir 20 páginas en un día. No todos somos Stephen King, así que hay que hacernos la tarea más fácil. Tercer tip que te doy es que destaques los párrafos que consideres necesitan más atención. Cuando me refería al punto anterior a que no te dedicaras a corregir cada cosa, sí hay que ir destacando los párrafos que tú crees que necesitan mucha más corrección, para poder después revisarlos de manera más fácil y acceder a ellos de manera más fácil. Cuando los tienes destacados, si estás escribiendo en Word, lo vas a ver inmediatamente y vas a decir, este párrafo sí requería atención. Cuando tienes un cuento que lleva 20 páginas, se te puede olvidar la página, el número de página donde querías corregir, y se te puede olvidar qué querías corregir. Cuando los tienes destacados, vas a revisarlos simplemente y vas a llegar a ellos de manera muy fácil y decir, este es el párrafo que necesitaba corregir. Así que eso, destaca esos párrafos, destaca esas oraciones que crees que consideran mucha más atención. Cuarto tip que te doy: ten una idea general de todo tu cuento, de todo tu microcuento o de tu novela, incluso si quieres escribir una novela, y no tengas pensado ni detallado todo absolutamente antes de ponerte a escribir. Yo sé que hay gente que es muy perfeccionista y que necesita tener todo detallado, todo exactamente cómo va a ir, cada personaje, la ropa que va a llevar, si lleva bigotes, si es alto, flaco, gordo. No es necesario tener todo detallado, no es necesario que tengas un mamotreto de toda la historia trasfondo de tus personajes antes de comenzar a escribir tu novela. Y yo creo que esto es algo muy bonito, y es que las historias se van descubriendo por sí mismas.
se van descubriendo solas. A veces podemos tener una idea general. A mí me pasa mucho, yo creo que con todas mis historias tengo una idea general de lo que quiero, más o menos de lo que quiero transmitir, que se mueva, de lo que quiero transmitir o del concepto de mi historia. Y a medida que voy escribiendo y a medida que los personajes se van relacionando entre ellos y a medida que esos personajes van evolucionando, tu historia se va a ir desenvolviendo por sí misma. Porque si tus personajes están bien hechos y si tu historia está bien hecha, hay cursos naturales que tienen que seguir esos personajes dentro de este mundo del cual tú estás creando. Entonces, no esperes a tener todo detallado porque es imposible tenerlo todo detallado, porque tu historia se va a ir desenvolviendo por sí misma y tú lo vas a ir descubriendo, y eso es muy bonito, es muy mágico. Darse cuenta de que alguna idea que tenías en tu mente de pronto empieza a evolucionar a otra cosa mucho mejor que no habías pensado para nada. Entonces, no tengas todo planeado, deja que la historia se vaya desenvolviendo lentamente y deja que la historia se te presente a ti y que tú mismo la descubras. Eso. Siguiente punto. Con esta idea general, pregúntate, ¿vale la pena contar esta historia? Yo creo, esto es una idea mía, puede que tenga razón o no, y es que creo que todas las historias están contadas, en términos generales. Las historias que vemos hoy en día son las mismas historias que hemos visto durante toda nuestra vida, solo que vuelven a ser revisionadas, vuelven a ser redescubiertas. Hay películas que si tú las describes como su sinopsis y sin decir el título, podría tratarse de 1000 películas distintas. Y sin embargo, no, son historias distintas. Entonces, piensa y ve tu historia y piensa si es realmente una historia que vale la pena contar. Y pregúntate, ¿estoy creando algo nuevo con esta historia? No es necesario ser original. Puedes crear una historia que se haya contado 1000 veces, pero puedes aportarle algo nuevo a esa historia que se ha contado 1.000.000 de veces. Ese es el tema del asunto. Ese es como el gran desafío, ver que de todas estas historias que conocemos, que ya hemos visto 1.000.000.000 de veces, ¿qué cosa le vas a aportar tú? ¿Qué mirada le vas a aportar tú? Porque al final del día, todos al momento de escribir, de dibujar o de crear, tenemos una mirada distinta de las cosas. Y la misma historia para cada persona puede ser completamente distinta. Así que eso, pregúntate si vale la pena contar esa historia que estás escribiendo y qué cosas le puedes agregar tú, qué cosas le va a hacer que se diferencie del resto. Vamos ya en el tip número 6. Con respecto al punto 5, este tip va ligado, y es que tengas una voz propia y no intentes imitar a otros escritores. Esto es un poco complicado si estás partiendo porque estamos influenciados por lo que leemos, por lo que vemos. Entonces es inevitable que copiemos ciertas manías, ciertas maneras de describir, ciertas maneras de abordar nuestras historias. Es inevitable. Y si estás empezando recién, te va a suceder que vas a estar influenciado mucho por tu escritor favorito o tu escritora favorita. Entonces, intenta darte cuenta de cuando suceda eso, de decir, esto quizás no es del todo como a mí me gustaría narrar las cosas. También tiene que ver mucho con que a veces intentamos escribir de manera muy correcta, por así decirlo, y queremos sonar como los grandes escritores, y a veces no, a veces hay que ser más crudo, a veces hay que ser más natural también. A veces hay que ser también más directo y aceptar que si tu historia está escrita en la actualidad, tus personajes no van a hablar como se hablaba en los años 50, en los años 20, y tienes que reflejar un poco eso. A mí eso también me crea un choque porque a mí no me gusta mucho cómo hablamos en la actualidad, en el presente, pero intento mantener un término medio, algo que sea que se pueda leer para cualquier persona, que de cualquier estrato social, de cualquier lugar del mundo, que pueda entender de qué se está hablando, y pero que también tenga cierta identidad local, en mi caso, que mis historias la mayoría están inspiradas en el lugar donde vivo, que es San Antonio. Entonces intento que hayan ciertos modismos, no necesariamente de acá, pero sí de mi país, pero tampoco sin exagerarlos. Y bueno, eso es aparte, el tema de cómo hablan los personajes, pero también de cómo tú narras, cómo tú escribes, cómo detallas las cosas. No copies a otros escritores, y si lo haces, intenta
O sea, yo sé que todos lo hacemos sin intención, uno no se da cuenta, pero intenta leer tu historia y darte cuenta si en verdad eso que te está escribiendo viene de ti, o viene en verdad de copiar, de imitar de manera inconsciente cómo narra otro escritor. Así que eso, intenta tener una voz propia, porque al final eso es lo importante, que eso te va a diferenciar del resto, y eso es lo que hace interesante la lectura, o las ilustraciones, o cualquier cosa artística, la voz interna, el decir esta es mi perspectiva de las cosas y esta es mi manera de contarlas. Así que tip número 6, ten una voz propia. En el tip número 7 y último tip, ya terminando un poquito el video, es que leas tu historia una vez está lista, finalizada, una vez que has pasado por todo este proceso y por el autosabotaje y por odiar tus historias y por todos esos malos procesos que pasamos al momento de escribir y de crear. Es que leas tu historia e intenta hacerlo como si no la conocieras. Sé que es difícil, pero imagínalo. Ponte en ese modo mental, por así decirlo, de agarrar tu cuento, tu historia, novela, lo que sea, leerla como si no la conocieras, como si fuese de un extraño, y decir, me ha gustado, o en verdad este tipo no escribe tan bien, o es una basofia. Puede suceder. Te puede pasar que leas tu historia y digas, he invertido todo este tiempo, estos meses, este año en escribir esto, y resulta que al final no me gustó. Y no pasa nada. Y eso es lo mejor. No pasa nada. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que vas a haber ejercitado tu escritura. Y eso es muy bueno, porque vas a ir ampliando tu conocimiento al momento de escribir. Vas a ir mejorando tu prosa, mejorando tus conocimientos también. Vas a ir escribiendo más rápido, vas a ir escribiendo con más soltura, vas a ir agarrando también tu voz propia, y eso es genial, no importa si tu historia es mala o no. Al principio da lo mismo. Yo sé que todos queremos escribir la gran historia que va a revolucionar un poco la literatura mundial, pero eso va a venir más adelante quizás, en una de esas la revolución, así que está bien pensarlo. Pero ten autocrítica, lee tu historia de manera consciente, y piensa, ¿es una historia que está bien escrita? ¿Es entretenida? Por último, yo creo que eso es lo peor que puede suceder, que tu historia sea aburrida. Entretenido no significa que sea una comedia ni que te haga reír. Una historia de terror puede ser muy entretenida. Tiene que ver con eso, con que si vale la pena esta historia que tú has escrito. Intenta, si puedes, entregársela a otra persona, a un cercano, a un conocido, a quien sea, y que si la pueda leer, ojalá que la lea, alguien que tú sepas que la va a leer. Por eso es ideal que sea un cuento, microcuento, algo pequeño. No le vaya a pasar un libro de 600 hojas a alguien que no lee, porque no te lo va a leer. Y pregúntale, oye, ¿te gustó? Quiero completa honestidad. Si no te gustó, no hay problema, me lo dices. Terminará nuestra amistad o lo que sea, pero me lo dices. Y no pasa nada. O sea, lo mejor que puedes hacer es tener autocrítica. Y esto me recuerda algo que sucedió en un evento que me pidieron que participara. Era el tercer festival del libro del Centro Cultural de San Antonio. Y yo ahí conté que yo no sabía si mis historias eran buenas o malas. Y esto es muy cierto, porque es difícil también autocriticarse, porque uno tiene una mirada y sabe que uno escribe algo que le está gustando. Entonces cuesta un poco. Pero yo decía, da lo mismo, porque al final el resto va a juzgar si tu historia es buena o mala. Yo ya cumplí con sacarme esta historia de la cabeza. Ya la hice, ya me liberé un poco de ella, y ahora paso a la siguiente. Y la siguiente va a ser mejor, porque ya tengo esta experiencia de haber escrito la anterior. Y no importa si es mala, si da lo mismo, no va a suceder nada. Vas a ganar experiencia. Vas a agarrar todo lo que aprendiste a no hacer y lo vas a tomar en consideración para tu siguiente proyecto. Así que no te preocupes, sé autocrítico, intenta contactar a alguien que te pueda ayudar y decir, mira, quiero que leas este proyecto para ver qué opinas, y así tener una opción de un tercero. Intenta que no sea tu abuela, tu padre o tu madre, que te van a decir probablemente que tu historia es espectacular, que no va a ser una visión objetiva de las cosas. Intenta que sea alguien más imparcial para que te hable con completa honestidad. Y eso, está bien ser autocrítico y está bien pedirle al resto la opinión. Si al final uno quiere crear algo de calidad, vas a tener que hacer eso igual y ceder en ciertas cosas. Quizás decir, oh, mira, esta idea que incluí en este cuento quizás
quizás está muy rebuscada y no funciona. Si le saco esto va a funcionar mejor. Así que eso, toma en consideración la opinión del resto, sea autocrítico y sigue escribiendo también. No decaigas. Y eso va con un tip extra que viene ahora, que es que disfruta el proceso de crear. No tiene que ser algo importante, no tiene que ser algo espectacular, no tiene que ser el siguiente libro del New York Times bestseller, el nuevo Harry Potter o lo que sea, o los nuevos Juegos del Hambre o la novela que esté de moda. Hazlo por la sensación de crear. Cuando termines y veas que escribiste algo y veas que creaste algo, vas a decir, wow, yo hice eso. Y si es bueno, muchísimo mejor. Y si es malo, a la papelera y escribes otro. No pasa nada. Así que eso. Nos estamos viendo en otro videito. Espero que estos tips te hayan ayudado. Coméntame abajo. Dale like, suscríbete y todas esas cosas. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.